¿Alguna vez te has preguntado si ayudar a todos es realmente lo correcto? La Biblia nos llama a ser generosos, pero también nos advierte de que no todas las personas merecen el mismo tipo de ayuda, ni debemos exponer nuestro corazón a influencias que puedan desviarnos del camino de Dios. En Proverbios capítulo 14, versículo 7, se nos instruye: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esta advertencia nos recuerda que, aunque el amor y la compasión son virtudes fundamentales, la prudencia y el discernimiento son igual de necesarios para que nuestra generosidad no se convierta en una trampa. Hoy vamos a explorar, de la mano de las enseñanzas bíblicas y las reflexiones de Billy Graham, dos temas muy relacionados. Por un lado, conoceremos los 7 grupos de personas que, según la palabra de Dios, corren el riesgo de no alcanzar la salvación. Y por otro, veremos cómo la sabiduría nos llama a ayudar de manera selectiva, evitando a aquellos que puedan usar nuestra ayuda en su beneficio personal o para perpetuar actitudes destructivas. No se trata de juzgar a los demás, sino de proteger nuestro corazón y actuar con integridad y discernimiento, recordando siempre que la verdadera misericordia va acompañada de justicia. El concepto de salvación y la generosidad con discernimiento. La salvación en el cristianismo es ese regalo inmerecido que Dios nos ofrece a través de Jesucristo y que no podemos alcanzar por nuestras propias obras o méritos. Es un don que se recibe únicamente mediante la fe, esa creencia sincera que transforma el corazón y nos conecta con la gracia divina. Billy Graham solía decir que la fe es el primer paso para abrir las puertas del amor de Dios y que sin ella es imposible comprender la magnitud del sacrificio de Cristo. Cuando aceptamos a Jesús, dejamos atrás la oscuridad del pecado y nos adentramos en una vida llena de luz, esperanza y propósito. Sin embargo, la salvación no es el único regalo que Dios nos ofrece. La Biblia también nos instruye a ser generosos, a compartir lo que tenemos con aquellos que lo necesitan. Este acto de dar es una manifestación del amor divino, una forma de reflejar la bondad que hemos recibido en nuestras vidas. Pero aquí se esconde una paradoja. Aunque el amor y la compasión son virtudes que se deben practicar, también se nos advierte que no toda petición de ayuda proviene de un corazón dispuesto a cambiar. En Mateo capítulo 76, versículo 3, Jesús nos dice: no deis lo sagrado a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen. Este versículo, lejos de ser un llamado al desprecio, es un recordatorio de que la verdadera ayuda debe ser dada a quienes sepan valorarla y usarla para su transformación. Dar sin discernimiento puede llevar a que nuestro amor se convierta en un instrumento de manipulación, o peor aún, que se perpetúe un ciclo de dependencia y estancamiento espiritual. Presentación de los temas, los 7 grupos y el discernimiento en la ayuda. En este mensaje vamos a abordar 2 grandes áreas que se complementan entre sí. Primero, analizaremos con detenimiento los 7 grupos de personas que, según algunas interpretaciones bíblicas y las enseñanzas de Billy Graham, corren el riesgo de no alcanzar la salvación. No se trata de una lista para juzgar, sino de una invitación a la introspección, a examinar nuestros corazones y actitudes para ver si estamos siguiendo el camino de la verdad. En segundo lugar, hablaremos sobre la importancia del discernimiento al momento de ayudar. Aprenderemos a identificar cuándo una petición de ayuda proviene de un corazón genuinamente necesitado y dispuesto a transformarse, y cuándo, por el contrario, se trata de una demanda manipuladora que solo busca aprovecharse de nuestra bondad. Estas 2 áreas, aunque parezcan distintas, se conectan profundamente.
Al igual que la salvación requiere de fe y sinceridad, la verdadera generosidad exige que nuestra ayuda vaya acompañada de sabiduría y justicia. Los 7 grupos de personas en riesgo de no alcanzar la salvación. La salvación es un don inmerecido que se nos ofrece a través de Jesucristo, pero la palabra de Dios advierte que no todas las actitudes y comportamientos conducen a recibir ese regalo de la manera correcta. De hecho, existen ciertos grupos de personas definidos no para condenarlos de manera superficial, sino para invitarnos a examinar nuestras actitudes y corregir aquellas que sin darnos cuenta pueden alejarnos del camino de la verdad y la transformación. A continuación, profundizaremos en cada uno de estos 7 grupos, identificando sus características, las consecuencias de sus actitudes y cómo la falta de fe y de humildad puede convertirnos en obstáculo para la gracia divina. Primero, los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que por diversas razones se niegan a aceptar la verdad fundamental del Evangelio: el nacimiento, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Esta incredulidad no es simplemente un escepticismo pasajero, sino una postura arraigada en el orgullo, la desconfianza o incluso la indiferencia hacia lo que Dios nos ofrece. La incredulidad se manifiesta de muchas formas. En algunos casos se presenta como un rechazo vehemente a la fe, mientras que en otros es una duda constante que con el tiempo se convierte en un muro infranqueable en el corazón. Cuando hablamos de los incrédulos, debemos recordar que la fe es el primer paso esencial para recibir el amor redentor de Dios. Sin una fe verdadera, el don de la salvación no tiene la posibilidad de penetrar en la oscuridad del alma. La incredulidad puede nacer de experiencias negativas, de la influencia de corrientes filosóficas que cuestionan la existencia de lo divino, o de un orgullo que impide reconocer la necesidad de la gracia. Billy Graham, a lo largo de su ministerio, enfatizaba que la fe es el antídoto contra el escepticismo. En este sentido, el acto de creer no es simplemente aceptar ciertas verdades, sino abrir el corazón de par en par para recibir la transformación que solo Cristo puede brindar. Un ejemplo clásico de incredulidad se encuentra en aquellos que, a pesar de haber presenciado milagros o de haber escuchado testimonios poderosos, optan por cerrar sus corazones. Estas personas, al rechazar lo que se les ofrece, se priva de la oportunidad de experimentar una vida llena de luz y esperanza. La incredulidad es una barrera que, una vez levantada, impide que el Espíritu Santo actúe en lo más profundo del ser. Además, el escepticismo puede llevar a un ciclo de autosuficiencia en el que el individuo se convence de que no necesita ayuda divina, olvidando que la salvación es un regalo gratuito que se recibe solo a través de la fe sincera. Es importante destacar que la incredulidad no solo afecta a la persona que la practica, sino que también tiene un impacto en su entorno. Una comunidad en la que impera la duda y la desconfianza pierde la capacidad de edificarse mutuamente y se convierte en un caldo de cultivo para la desesperanza. Por ello, se nos exhorta en las Escrituras a mantener viva la llama de la fe, a ser constantes en la oración y a buscar siempre la verdad en la palabra de Dios. Solo así podremos superar la barrera de la incredulidad y abrirnos a la transformación que conduce a la salvación. Segundo, los que buscan otros medios de salvación. El segundo grupo está conformado por aquellos que, en lugar de poner su fe en Jesucristo, intentan alcanzar la salvación por otros medios. Esta tendencia se manifiesta cuando las personas se apoyan en sus propias obras, en rituales o en filosofías alternativas para sentir que han ganado un lugar en el reino celestial. La idea de que la salvación se puede lograr a través de la autosuficiencia
o mediante métodos distintos al camino único que es Jesucristo, es un error que la palabra de Dios rechaza rotundamente. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6, se nos afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje es un recordatorio claro de que no existe atajo ni alternativa al mensaje central del Evangelio. Aquellos que buscan otros medios de salvación se desvían de la senda que conduce a la verdadera liberación espiritual y en su lugar se enfrascan en una ilusión de autosuficiencia que al final no puede satisfacer la sed de redención. La tentación de buscar salvación por medios alternativos surge en un mundo donde se valoran en exceso las buenas obras y el esfuerzo personal. Es fácil caer en la trampa de pensar que si uno se comporta de cierta manera, si cumple con ciertos rituales o si se adhiere a determinadas prácticas, entonces habrá ganado la aprobación de Dios. Sin embargo, esta mentalidad se contrapone al mensaje de la gracia, el cual es un don que no se gana, sino que se recibe con humildad. La autosuficiencia es un obstáculo que impide ver la grandeza del amor divino, ya que nos convence de que podemos solucionar nuestros problemas sin necesidad de un Salvador. La búsqueda de medios alternativos también se relaciona con el orgullo, pues al confiar únicamente en nuestros propios méritos, estamos negando la necesidad de la intervención divina. Este grupo se alimenta de la idea de que el esfuerzo humano es suficiente para alcanzar la perfección, olvidando que la verdadera transformación solo se da cuando se reconoce la propia fragilidad y se abraza la gracia de Dios. Billy Graham solía afirmar que nadie puede salvarse a sí mismo, resaltando la importancia de dejar de lado el ego y de aceptar que la salvación es un regalo que trasciende lo humano. Además, aquellos que optan por caminos alternativos a menudo caen en contradicciones internas, pues al final sus esfuerzos no logran llenar el vacío espiritual que sienten. La salvación, en su esencia, es un proceso de rendición y fe, y cuando se intenta obtener a través de métodos propios, se pierde la esencia de lo que significa ser transformado por el amor de Dios. En consecuencia, este grupo se ve atrapado en un ciclo interminable de búsqueda y frustración, incapaz de encontrar la paz y la redención que solo se obtienen al aceptar a Jesucristo como único Salvador. Tercero, los hipócritas. El tercer grupo está constituido por los hipócritas, aquellos que muestran una imagen de fe y devoción en el exterior, pero cuyo corazón y acciones no reflejan en absoluto la transformación que predican. La hipocresía es una de las actitudes más peligrosas, pues engaña tanto a la persona que la practica como a quienes la rodean. Al fingir una vida espiritual ejemplar, los hipócritas no solo traicionan su propia integridad, sino que también corrompen la imagen de la comunidad de creyentes. Jesús fue muy directo al confrontar a los hipócritas de su tiempo, especialmente a los fariseos, a quienes describió como sepulcros blanqueados en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 27 y 28. Esta metáfora impactante revela la esencia de la hipocresía. Por fuera, el individuo puede parecer perfecto, pero en su interior está lleno de corrupción y de falta de sinceridad. La hipocresía se manifiesta cuando se busca la aprobación social o se pretende mantener una imagen intachable sin que haya un verdadero compromiso con la fe. Los hipócritas a menudo se encuentran atrapados en una red de engaños propios, convencidos de que pueden aparentar la piedad sin necesidad de vivir de acuerdo a los principios que profesan. Esta actitud es especialmente dañina porque, al mismo tiempo que aliena a quienes verdaderamente buscan la verdad, contribuye a la desilusión de aquellos que se esfuerzan por vivir una fe sincera.
Cuando la comunidad de creyentes se llena de hipócritas, la luz del Evangelio se ve opacada y el mensaje de amor y redención se distorsiona. Una persona hipócrita puede participar en actividades religiosas, asistir a la iglesia y pronunciar oraciones, pero al mismo tiempo actuar de forma contraria a los mandamientos divinos en su vida cotidiana. La verdadera fe exige coherencia, es decir, que lo que se profesa se refleje en cada acción, en cada palabra y en cada decisión. Sin esa coherencia, el mensaje se vuelve vacío y se pierde la oportunidad de experimentar la transformación que solo Dios puede obrar en un corazón sincero. La hipocresía también es un reflejo de la falta de autoconocimiento y de humildad. Quienes se aferran a una fachada de perfección suelen temer reconocer sus propias debilidades y errores, por lo que se niegan a pedir perdón o a corregir sus caminos. Billy Graham enfatizaba que la verdadera fortaleza se encuentra en la humildad y que solo al reconocer nuestras imperfecciones podemos abrirnos a la gracia que nos redime. Así, el camino de la hipocresía es un camino solitario, en el que la imagen exterior se vuelve más importante que la realidad interna, y donde la verdadera comunión con Dios se torna casi imposible. Cuarto, los autojustificados. El cuarto grupo está formado por los autojustificados, aquellos que confían en sus propios méritos y buenas obras para alcanzar la salvación. La autojustificación es una trampa del orgullo, una ilusión en la que el individuo se convence de que gracias a sus acciones y a sus logros ha ganado el favor divino. Este pensamiento es particularmente peligroso porque desvía la atención de la verdad fundamental de que la salvación es un regalo inefable que no puede ser ganado por el esfuerzo humano. Imagina a alguien que, tras realizar numerosas buenas acciones, se siente moralmente superior a los demás, creyendo que su conducta le garantiza un lugar en el reino celestial. Esta mentalidad, además de ser una distorsión de la gracia, es un claro ejemplo de autojustificación. La Escritura nos recuerda en la parábola del fariseo y el publicano, relatada en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, que el que se exalta a sí mismo se coloca en desventaja ante el humilde que reconoce su propia fragilidad. El fariseo, orgulloso de sus obras, contrastaba con el publicano, quien se presentaba ante Dios con un corazón contrito y reconociendo su necesidad. El autojustificado se aferra a la idea de que sus acciones hablan por sí solas y que por ende no necesita la intervención divina para ser salvado. Sin embargo, esta perspectiva ignora la dimensión espiritual que subyace en la redención. Ninguna obra humana, por impresionante que sea, puede compararse con el don de la gracia. Así, el autojustificado se queda atrapado en un ciclo de orgullo y autosuficiencia, incapaz de reconocer que en realidad todo lo que tiene y todo lo que es proviene de la bondad de Dios. Esta actitud también tiene repercusiones en la forma en que se relaciona con los demás. Quienes se autojustifican tienden a juzgar y a menospreciar a aquellos que, a sus ojos, no han alcanzado el mismo nivel de virtud. En lugar de inspirar humildad y compasión, el autojustificado fomenta divisiones y una falsa sensación de superioridad. Billy Graham advertía que nadie puede salvarse a sí mismo, recordándonos que la verdadera salvación requiere la aceptación de nuestra propia debilidad y la entrega total a la voluntad divina. El peligro de la autojustificación es doble. Por un lado, impide el crecimiento espiritual, ya que el individuo se convence de que ya ha alcanzado la perfección. Por otro, genera un ambiente de juicio y separación en la comunidad de creyentes. La clave para evitar caer en esta trampa es cultivar una actitud de humildad
reconociendo que cada bendición, cada logro y cada buena acción son, en última instancia, un regalo de Dios, y que sin su gracia nada de ello tendría sentido. Quinto, los blasfemos. El quinto grupo lo conforman los blasfemos, aquellos que de manera deliberada utilizan sus palabras y acciones para denigrar lo que es sagrado. Blasfemar no significa simplemente cuestionar o criticar de forma constructiva, sino más bien expresar un desprecio abiertamente hostil hacia Dios y lo que Él representa. Esta actitud no solo lastima la relación del individuo con lo divino, sino que también abre una puerta a consecuencias espirituales muy graves. La blasfemia, especialmente cuando se dirige contra el Espíritu Santo, es considerada en las Escrituras como un pecado imperdonable. Esto se debe a que, al insultar lo sagrado, se está rechazando de forma consciente y deliberada la fuente de toda vida y redención. Los blasfemos se entregan a un camino de rebelión que los aparta cada vez más de la gracia, y su actitud se vuelve tan corrosiva que incluso sus propias palabras terminan destruyendo lo que en un principio pretendían construir. Un ejemplo clásico se encuentra en aquellos que, en lugar de usar sus palabras para edificar y alentar, optan por ridiculizar y denigrar la fe. Este tipo de conducta, además de ser una afrenta directa a lo que Dios nos ha revelado, tiene un efecto contaminante en la comunidad. Cuando el lenguaje se usa para atacar y menospreciar, se crea un ambiente de hostilidad y desconfianza que dificulta la convivencia y la verdadera comunión entre los creyentes. Es importante recordar que la libertad de expresión que tenemos en este mundo no significa que todas las palabras sean aceptables. La Biblia nos instruye a cuidar nuestras lenguas y a usarlas para bendecir, no para maldecir. Los blasfemos, al utilizar su lenguaje para rebajar lo sagrado, se convierten en instrumentos de división y oscuridad. Billy Graham enfatizaba que las palabras pueden construir o destruir, y que por ello debemos ser sumamente cuidadosos con lo que decimos, porque nuestras palabras reflejan el estado de nuestro corazón. El camino del blasfemo es, en esencia, un camino de rechazo a la autoridad de Dios. Al no reconocer la grandeza de lo divino, el blasfemo se coloca en una posición de constante desafío, alejándose poco a poco de la luz y cayendo en una espiral de orgullo y autosuficiencia que termina por condenarlo. La verdadera sabiduría radica en aprender a hablar con reverencia y respeto, sabiendo que cada palabra tiene el poder de edificar o destruir, y eligiendo siempre aquellas que honran a Dios. Sexto, los apóstatas. El sexto grupo está conformado por los apóstatas, es decir, aquellas personas que, habiendo conocido la verdad del Evangelio, deciden abandonarla voluntariamente. La apostasía es una renuncia consciente a la fe, un rechazo definitivo a la luz que nos ofrece Jesucristo. Esta actitud va más allá de una simple duda o confusión. Es un acto de rebelión en el que el individuo opta por alejarse de la salvación, aun cuando en algún momento fue tocado por la gracia divina. La apostasía se manifiesta de diversas formas, desde la pérdida gradual del interés por la fe hasta un rechazo abierto y vehemente de todo lo que representa el Evangelio. Quienes caen en esta trampa suelen justificarse con argumentos que, en apariencia, son razonables, pero que en realidad reflejan un corazón endurecido y reacio a cambiar. La historia de Judas, el discípulo que traicionó a Jesús, es el ejemplo paradigmático de la apostasía. Su decisión de apartarse de la verdad, pese a haber convivido de cerca con el Maestro, ilustra la gravedad de renunciar a la salvación una vez que se ha experimentado su poder transformador. La apostasía tiene consecuencias terribles, ya que al rechazar la gracia divina, la persona se condena a sí misma a vivir en la oscuridad.
Las Escrituras son claras al respecto y advierten que aquellos que se apartan de la fe se enfrentan a un juicio severo. Billy Graham enfatizaba que la apostasía es una de las decisiones más trágicas que alguien puede tomar, porque implica renunciar no solo a la salvación, sino también a la esperanza, a la comunidad y a la posibilidad de una verdadera renovación. Una de las razones por las que la apostasía resulta tan devastadora es que a menudo se inicia con un pequeño acto de indiferencia o de duda que poco a poco se convierte en un rechazo total. La sociedad actual, con todas sus distracciones y tentaciones, puede llevar a muchos a descuidar su vida espiritual, y lo que comienza como una ligera pérdida de interés puede convertirse en un alejamiento irreversible. Por ello, es vital mantenerse vigilante, orar constantemente y nutrirse de la palabra para que nunca se pierda de vista la verdad que salva. Séptimo, los muertos espirituales. El séptimo grupo lo constituyen los muertos espirituales. Este término no se refiere a la muerte física, sino a la condición interna del ser, a ese estado en el que el corazón ha perdido la capacidad de responder al llamado de Dios. Una persona muerta espiritualmente es aquella que, a pesar de estar viva en el mundo, ha dejado de experimentar la renovación y la vitalidad que trae el Espíritu Santo. La muerte espiritual es quizás la condición más trágica, porque implica una pérdida de vida que ni siquiera la muerte física puede compararse. Quienes se encuentran en este estado han permitido que la incredulidad, el orgullo, la indiferencia o el conformismo dominen su ser y han cerrado las puertas a la gracia que todo lo puede transformar. Sin una renovación interna, la existencia se vuelve monótona, sin propósito ni dirección, y el alma se marchita, incapaz de recibir el sustento que solo Dios puede proporcionar. Esta condición se manifiesta en la falta de pasión por la fe, en la indiferencia ante los llamados divinos y en una resistencia casi inconsciente a todo lo que podría llevar al cambio. Los muertos espirituales se dejan llevar por la rutina, se conforman con lo que tienen y se olvidan de la gran promesa de redención que se les ofrece. Billy Graham advirtió que vivir sin una verdadera conexión con Dios es como caminar en la oscuridad sin una linterna. Eventualmente, uno tropieza y se pierde. Es fundamental reconocer que la muerte espiritual no es irreversible, siempre y cuando haya un cambio de corazón. La transformación que viene de la aceptación de Jesucristo puede reavivar incluso al más apagado de los espíritus. Sin embargo, para que esa transformación ocurra, es necesario que la persona reconozca su estado de muerte interior y se abra a la luz. Esto requiere humildad, una profunda introspección y sobre todo la disposición a abandonar aquellas actitudes que han bloqueado la acción del Espíritu Santo. La advertencia sobre los muertos espirituales nos insta a examinar constantemente nuestro corazón, a no permitir que la rutina o la indiferencia nos roben la vitalidad espiritual y a buscar siempre una relación sincera y vibrante con Dios. La verdadera vida se encuentra en la conexión diaria con el Creador, y es en esa conexión donde hallamos la fuente de toda renovación y esperanza. Conclusión del segmento de los 7 grupos. Cada uno de estos 7 grupos nos muestra una faceta distinta de cómo el corazón humano puede desviarse del camino de la salvación. No se trata de juzgar a los demás de manera simplista, sino de invitarnos a la introspección y a la autoevaluación. La salvación es un don precioso que se recibe a través de la fe, y cualquier actitud que cierre el corazón a esa gracia pone en riesgo nuestra vida eterna. La clave para evitar caer en estas trampas es la humildad, el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y la constante búsqueda de la verdad en la palabra. Billy Graham siempre recordaba que la verdadera sabiduría consiste en reconocer que necesitamos a Dios cada día. Al abrirnos a esa sabiduría,
podemos identificar las actitudes que nos alejan de la redención y corregir nuestro camino antes de que sea demasiado tarde. Invitar a la reflexión sobre estos grupos es, en última instancia, un llamado a la transformación personal. Al reconocer nuestras propias debilidades y actuar con sinceridad, nos abrimos a la posibilidad de ser verdaderamente renovados. La fe no es un adorno, sino la fuerza que impulsa todo el cambio real. Por ello, es vital que cada uno de nosotros examine su vida, identifique si alguna de estas actitudes se ha arraigado en su corazón y, de ser necesario, busque la ayuda y la guía que solo Dios puede ofrecer. El entendimiento profundo de estos 7 grupos nos ayuda también a actuar con mayor compasión hacia los demás. No se trata de condenar a quien se encuentre en alguna de estas actitudes, sino de comprender que todos estamos en un proceso de crecimiento y que, en ocasiones, la mejor manera de ayudar es invitar a la reflexión y al cambio, en lugar de simplemente ofrecer soluciones superficiales. Cuando reconocemos nuestras propias limitaciones y aceptamos que necesitamos la gracia, estamos mejor equipados para tender la mano a quienes realmente la necesitan, sin que nuestra generosidad se convierta en una herramienta de perpetuación del error. Finalmente, este análisis nos recuerda que la salvación es un camino que requiere de constante renovación. Cada día es una oportunidad para revisar nuestras actitudes, para pedir perdón cuando hemos fallado y para reafirmar nuestro compromiso de vivir conforme a la verdad. La fe es un proceso dinámico en el que la luz de Cristo debe brillar de manera constante en nuestro interior, iluminando el camino hacia una vida plena y transformada. Que este extenso recorrido por los 7 grupos de personas en riesgo de no alcanzar la salvación sirva como una invitación a la autoevaluación y a la renovación espiritual. Que al identificar las actitudes que nos alejan de la verdad, podamos abrir nuestro corazón a la gracia, al perdón y a la transformación que solo el amor de Dios puede proporcionar. Esta ampliación acerca de los 7 grupos ahora abarca de manera detallada cada uno de los aspectos que pueden impedirnos alcanzar la salvación. Cada sección invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia fe, sobre nuestras actitudes y sobre la manera en que nos relacionamos tanto con Dios como con nuestro prójimo. Se nos recuerda que la transformación personal es un camino constante y que para andar por ese camino debemos despojarnos de toda actitud que, en lugar de acercarnos a la luz, nos sumerja en la oscuridad. Que este análisis sirva de faro para aquellos que buscan vivir en la verdad y en la gracia de Dios, y que la sabiduría que se desprende de estos escritos nos ayude a discernir cada día cuáles son los pasos correctos a seguir en nuestro camino espiritual. Recuerda siempre que, aunque las tentaciones y las actitudes negativas pueden tentar a nuestro corazón, la promesa de la salvación y la redención siempre está al alcance de quien decida abrirse a la gracia transformadora de Jesucristo. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar su corazón y de cultivar una fe genuina. No permitamos que la incredulidad, el orgullo, la hipocresía, la autosuficiencia, el desprecio hacia lo sagrado, la apostasía o la indiferencia nos alejen de la vida abundante que Dios nos promete. Que la constante introspección y el compromiso diario con la verdad sean nuestros guías en este camino. Es vital que a lo largo de nuestro viaje espiritual nos preguntemos: ¿estoy permitiendo que alguna de estas actitudes se arraigue en mi corazón? ¿Reconozco mi necesidad de la gracia divina? ¿Estoy dispuesto a corregir mi camino y a abrazar la verdad que libera? Estas preguntas son esenciales para mantener viva la llama de la fe y para asegurarnos de que la salvación, ese regalo inmerecido,
se convierta en una realidad transformadora en nuestras vidas. A través de este recorrido por los 7 grupos, hemos aprendido que la salvación no es algo que se gane por méritos propios, sino que se recibe con un corazón abierto y humilde. La ayuda que brindamos a los demás también debe ser fruto de ese mismo espíritu de humildad y discernimiento, para que no se convierta en un medio para perpetuar comportamientos destructivos. Al cultivar una fe sincera y al actuar con responsabilidad, no solo nos acercamos más a la verdad, sino que también podemos ser instrumentos de cambio en el mundo, llevando la luz de Cristo a aquellos que aún viven en la oscuridad. Que la reflexión sobre estos temas nos impulse a vivir de manera coherente, a cuidar cada aspecto de nuestro ser y a no permitir que ninguna actitud contraria a la verdad nos desvíe del camino de la salvación. La invitación es clara: examina tu corazón, pide perdón cuando sea necesario y abre tus brazos a la transformación que solo el amor de Dios puede ofrecer. El discernimiento al dar ayuda, amor con sabiduría. Ahora que hemos visto cuáles son los grupos de personas que pueden estar en riesgo de perder la salvación, es momento de abordar el otro aspecto fundamental de este mensaje: la importancia del discernimiento al momento de ayudar. Dar ayuda es una manifestación del amor, pero si no se hace con la sabiduría que nos da Dios, puede transformarse en una trampa tanto para quien da como para quien recibe. La Biblia nos enseña que no toda petición de ayuda proviene de un corazón genuinamente necesitado. Hay quienes se acercan en momentos de crisis únicamente para aprovecharse de la generosidad ajena, sin tener la intención de cambiar o de crecer espiritualmente. En Mateo capítulo 76, versículo 3, Jesús nos instruye claramente a no dar lo sagrado a quienes no saben valorarlo. Este consejo no es una invitación a la indiferencia, sino a la prudencia, a reconocer cuándo nuestro amor puede ser usado en contra nuestra. La historia de Sansón y Dalila es un ejemplo perfecto de cómo la manipulación puede disfrazarse de amor. Dalila se aprovechó de la confianza y la vulnerabilidad de Sansón para descubrir el secreto de su fuerza, mostrando que la verdadera compasión debe ir acompañada de discernimiento. Asimismo, en Hechos se narra el caso de Ananías y Zafira, quienes intentaron lucrar a costa de aparentar generosidad y fueron severamente castigados por Dios. Estos relatos nos enseñan que la ayuda sin discernimiento no solo es ineficaz, sino que puede tener consecuencias terribles. El discernimiento al dar ayuda implica evaluar no solo la necesidad aparente, sino también la disposición de la persona a recibir la transformación. No se trata de ser frío o calculador, sino de amar con inteligencia, de saber que dar sin evaluar puede alimentar una dependencia que impide el verdadero cambio. La generosidad, cuando se da de corazón, debe fomentar la responsabilidad y el crecimiento personal. Como enseñó el apóstol Pablo, cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, no por obligación, sino porque Dios ama al dador alegre. En un mundo en el que la presión social a veces nos empuja a ayudar sin medir las consecuencias, es importante recordar que nuestro primer compromiso es con la verdad y la justicia. No podemos sacrificar nuestra integridad ni permitir que nuestro amor se convierta en un arma para manipular a otros. Al igual que en la salvación, el discernimiento en la ayuda es vital para que nuestro acto de generosidad realmente transforme vidas y no perpetúe actitudes destructivas. Integración y análisis general. La conexión entre fe y ayuda con discernimiento. Al analizar estos dos grandes temas, la salvación y el discernimiento en la ayuda, observamos que ambos requieren de un corazón sincero, humilde y dispuesto a recibir la verdad. La salvación no es algo que se gane con buenas obras o con autosuficiencia, sino que se recibe con fe,
reconociendo nuestra dependencia de Dios. De la misma manera, la ayuda que damos debe ser fruto de un amor que, además de ser generoso, sea sabio y justificado. Muchas veces, la falta de discernimiento al dar ayuda se traduce en apoyar a quienes, en realidad, no están dispuestos a cambiar. Esto no significa que debamos cerrar nuestro corazón a todo el que pide auxilio, sino que debemos aprender a identificar quién realmente necesita una mano amiga y quién, por el contrario, solo busca aprovecharse. La Biblia es clara. La verdadera compasión es aquella que, además de dar, también corrige, guía y edifica. El discernimiento se convierte entonces en un puente entre la fe y la práctica diaria. Nos permite ver más allá de las apariencias, de las palabras y de las peticiones superficiales, para llegar a lo que realmente hay en el corazón del otro. Y es que, como bien decía Jesús, no se puede forzar a nadie a recibir la gracia, porque la verdadera transformación solo ocurre cuando la persona decide por sí misma abrir su corazón a la verdad. Esta integración nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cómo podemos, en nuestra vida diaria, ser testigos de la salvación y al mismo tiempo ejercer una ayuda que realmente transforme? La respuesta está en la oración, en el estudio de la palabra y en el constante autoexamen. No basta con querer ayudar o con tener fe. Es necesario cultivar una relación íntima con Dios que nos permita discernir y actuar con sabiduría en cada situación. Billy Graham, a lo largo de su ministerio, enfatizaba que el amor de Dios no es un llamado a la pasividad, sino a la acción guiada por la verdad. Nos invitaba a hacer luz en medio de la oscuridad, a extender la mano, pero siempre con el conocimiento de que solo Dios conoce los corazones y las intenciones. Así, el amor se convierte en un arma poderosa para transformar, siempre y cuando esté acompañado de justicia y de un profundo sentido de responsabilidad. La llamada a la acción. Vivir con discernimiento y generosidad verdadera. Habiendo analizado tanto los 7 grupos de personas en riesgo de no alcanzar la salvación, como la importancia de dar ayuda con discernimiento, es el momento de hacer una invitación muy especial. La llamada a la acción. Este no es un mensaje para quedarse en la teoría, sino para que cada uno de nosotros examine su vida y sus actitudes, tanto en lo que respecta a la fe como en la manera de ayudar a los demás. Si te reconoces en alguno de los grupos que hemos mencionado, ya sea en la incredulidad, en la búsqueda de caminos alternativos o en la autojustificación, no te desesperes. La salvación está abierta a todos aquellos que decidan dar el primer paso, reconociendo sus debilidades y aceptando la gracia de Dios. Billy Graham decía que el milagro no está en lo que hacemos, sino en lo que Dios hace en nosotros cuando nos rendimos a Él. Por ello, te invito a que busques ese encuentro personal con la verdad, a que abras tu corazón y permitas que la luz de Cristo transforme cada aspecto de tu vida. En cuanto a la forma de ayudar, reflexiona sobre tus experiencias y evalúa si tu generosidad está siendo dirigida a quienes realmente necesitan y valorarán tu apoyo. No se trata de cerrar el corazón, sino de aprender a discernir. Ora, medita en la palabra y sobre todo, escucha a Dios. El discernimiento es la clave para que cada acto de ayuda sea un reflejo del amor genuino y transformador de Dios, y no solo una acción mecánica o forzada por presiones sociales. Recuerda que la ayuda que damos tiene un impacto profundo, tanto en quienes la reciben como en quienes la ofrecen. Cada gesto, cada palabra y cada acción puede ser un instrumento de cambio o, si se da sin la debida sabiduría, puede perpetuar errores y actitudes destructivas. Por eso, te animo a que no temas decir no cuando sientas que tu ayuda será mal utilizada. Decir no en esos momentos
no es un acto de egoísmo, sino de amor y de responsabilidad, porque proteger tu corazón es la base para poder amar de verdad. Cada día es una nueva oportunidad para actuar con discernimiento. Si ves a alguien que siempre pide ayuda sin jamás intentar cambiar o mejorar su situación, reflexiona y ora. Pregunta a Dios si esa es una oportunidad para bendecir, o si, por el contrario, tu ayuda podría estar alimentando una dependencia que a la larga perjudique tanto a la persona como a ti mismo. La verdadera ayuda es aquella que conduce a la restauración, a la responsabilidad y al crecimiento personal. Testimonios y ejemplos prácticos. Para ilustrar mejor estos conceptos, pensemos en algunas historias reales y ejemplos prácticos. Imagina a Marta, una mujer que siempre ha estado dispuesta a ayudar a sus vecinos, a prestar dinero y a brindar apoyo emocional. Sin embargo, con el tiempo, Marta se dio cuenta de que algunas personas en su entorno aprovechaban su generosidad sin mostrar ningún signo de cambio o gratitud. Al conversar con un amigo, Marta comprendió que había caído en la trampa de ayudar sin discernir y que, a la larga, esto estaba desgastando su propio espíritu y amenazando su bienestar emocional. Otra historia es la de Juan, quien en un momento de crisis decidió invertir todos sus recursos en ayudar a un familiar que parecía necesitarlo. Con el tiempo, se dio cuenta de que la persona en cuestión no estaba dispuesta a hacer nada para cambiar su situación y que cada ayuda recibida solo reforzaba su dependencia y evitaba que tomara decisiones responsables. Fue entonces cuando Juan aprendió a poner límites y a discernir cuándo ayudar y cuándo permitir que las consecuencias sirvan de lección. Estos testimonios nos muestran que la verdadera sabiduría en el dar y en la fe se aprende con el tiempo y a través de la experiencia. No se trata de ser frío o calculador, sino de amar de manera inteligente, sabiendo que cada acción tiene un impacto en la vida de los demás. La ayuda debe ser una semilla que, bien cuidada, produzca frutos de cambio, no una deuda que se perpetúe sin fin. Reflexiones personales y oración. Es momento de invitarte a una reflexión personal. Cierra los ojos por un instante e imagina que estás frente a Dios, pidiéndole sabiduría para reconocer tanto tus propias áreas de debilidad como las situaciones en las que tu ayuda puede estar siendo malinterpretada o aprovechada. Ora y pídele que ilumine tu corazón para que puedas discernir entre quienes buscan verdaderamente la transformación y quienes solo desean obtener beneficios sin intención de cambiar. La oración es el primer paso para que la sabiduría divina se haga presente en cada uno de nuestros actos. Como dijo Billy Graham, la fe no es un salto en la oscuridad, sino un caminar hacia la luz que Dios nos ofrece. Al meditar en la palabra y en las enseñanzas de Jesús, permitimos que esa luz ilumine cada rincón de nuestro ser y nos guíe en el camino correcto. Permite que este momento de reflexión te lleve a examinar tu vida. ¿Hay áreas en las que necesitas cambiar? ¿Has dado tu ayuda sin evaluar si esa ayuda realmente fomenta el crecimiento o simplemente alimenta una dependencia? Reflexionar sobre estas preguntas es fundamental para que puedas crecer en la fe y en la práctica del amor con discernimiento. La importancia del trabajo y la responsabilidad. Otro aspecto clave que la Biblia nos enseña es la importancia del trabajo y la responsabilidad personal. Desde el principio, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para labrar y cuidar la tierra, mostrando que el trabajo es parte esencial de nuestra existencia y un reflejo del carácter divino. La generosidad y la ayuda deben ir siempre de la mano con el compromiso personal de crecer y de hacer nuestra parte. El apóstol Pablo, en sus cartas, nos recuerda que el que no quiera trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses, versículo 10. Esta enseñanza no es un llamado a la indiferencia, sino un recordatorio de que el esfuerzo y la responsabilidad
son valores fundamentales en la vida de un creyente. La ayuda mal dirigida, aquella que se da sin que la persona haga ningún esfuerzo por cambiar, no es verdadera generosidad, sino una forma de alimentar la pereza y la dependencia. Considera la historia del hijo pródigo, quien tras malgastar su herencia, se vio obligado a trabajar humildemente para sobrevivir. Solo cuando experimentó en carne propia las consecuencias de sus acciones, comprendió el valor del trabajo y la responsabilidad. Así, el camino al cambio no siempre es fácil, pero es necesario para alcanzar una verdadera transformación interior. La ayuda que damos debe, por tanto, ir acompañada de un llamado a la acción, a asumir responsabilidades y a trabajar por la propia mejora. Discernir entre ayudar y habilitar. Uno de los desafíos más grandes para quien desea ayudar es saber distinguir entre apoyar a alguien en su proceso de cambio y habilitar comportamientos destructivos. Cuando una persona se encuentra en una situación de necesidad, es natural querer tenderle la mano, pero debemos preguntarnos, ¿estoy ayudando o simplemente permitiendo que se perpetúe un ciclo de dependencia? La Biblia nos enseña que la ayuda debe fomentar el crecimiento personal y la restauración, y no ser un refugio permanente para quien rehúsa asumir sus responsabilidades. En Proverbios se nos dice que el prudente ve el peligro y lo evita, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios capítulo 23, versículo 11. Esta sabiduría milenaria se aplica tanto a la vida espiritual como a la forma en que ayudamos a otros. Cada vez que decidamos ofrecer ayuda, debemos evaluar si esa ayuda está destinada a liberar a la persona o si, por el contrario, la está encadenando a un estado de inercia. Por ejemplo, hay quienes siempre se presentan en momentos de crisis, reciben ayuda de inmediato y desaparecen cuando ya han obtenido lo que necesitaban. Estas personas a menudo no muestran gratitud ni un deseo real de cambiar, y su comportamiento puede convertirse en una forma de manipulación. El discernimiento es la clave para que nuestra generosidad se convierta en una semilla que produzca frutos y no en un ciclo interminable de dar sin recibir cambio. ¿Cómo aplicar estas enseñanzas en la vida diaria? Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria todo lo que hemos aprendido acerca de la salvación, la generosidad y el discernimiento? Aquí te ofrezco algunas sugerencias prácticas. Primero, cultiva una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Al profundizar en la palabra, aprenderás a reconocer las señales en tu propio corazón y en el de quienes te rodean. La fe y el discernimiento van de la mano, y solo un conocimiento profundo de la verdad puede ayudarte a distinguir entre lo que es genuino y lo que es aparente. Segundo, evalúa tus propias actitudes al momento de ayudar. Pregúntate si tu generosidad se da con un corazón libre y alegre, o si está motivada por el miedo a ser juzgado o por la presión social. Recuerda que dar sin discernimiento no es generosidad, sino una forma de debilidad que puede terminar dañándote a ti y a quienes pretendes ayudar. Tercero, aprende a decir no cuando sea necesario. Decir no a ciertas peticiones de ayuda no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad y de amor verdadero, porque protege tu integridad y permite que la otra persona enfrente las consecuencias de sus propias acciones. No puedes cambiar a nadie si no está dispuesto a cambiar, y a veces el mejor acto de compasión es permitir que las dificultades sean el motor del cambio. Cuarto, rodéate de una comunidad de fe que te apoye y te oriente. La verdadera sabiduría se cultiva en comunidad, compartiendo experiencias y aprendizajes que te ayudarán a crecer espiritualmente. Billy Graham siempre destacaba la importancia de una comunidad unida en la verdad, donde cada uno puede aprender del otro
y encontrar fuerzas para enfrentar los desafíos. Ejemplos de transformación a través del discernimiento. Para reforzar estos principios, pensemos en algunas historias de transformación. Imagina a Sofía, una joven que siempre se caracterizó por su gran corazón y su disposición a ayudar a todos sin medir las consecuencias. Con el tiempo, se dio cuenta de que algunas personas se aprovechaban de su generosidad y que, a pesar de sus buenas intenciones, su ayuda no estaba produciendo cambios positivos. Fue entonces cuando Sofía comenzó a estudiar la Biblia con más profundidad, a orar por discernimiento y a rodearse de consejeros espirituales. Poco a poco, aprendió a identificar las señales de dependencia y manipulación y a enfocar su ayuda en quienes realmente querían crecer. Su vida se transformó y su ejemplo se convirtió en un testimonio para muchos, mostrando que el verdadero amor se da con sabiduría y responsabilidad. Otro ejemplo es el de Andrés, quien en un principio creía que debía ayudar a cualquier persona que lo pidiera, sin importar las circunstancias. Sin embargo, tras experimentar personalmente las consecuencias de ayudar a alguien que se aprovechaba de su apoyo, Andrés se vio obligado a replantear su forma de actuar. Comenzó a preguntar, a meditar y a discernir si la persona a quien ayudaba estaba dispuesta a asumir su parte de responsabilidad. Con el tiempo, su ayuda se convirtió en un puente para la transformación y no en una red que perpetuara actitudes destructivas. Andrés aprendió que la verdadera compasión es aquella que no solo da, sino que también impulsa al cambio. Estos testimonios nos muestran que, aunque el camino del discernimiento no es sencillo, es posible y necesario para que nuestra ayuda tenga un impacto real y duradero. La sabiduría en el dar y en el vivir la fe es un proceso continuo que requiere aprendizaje, humildad y sobre todo una constante conexión con Dios. Reflexiones finales y oración de compromiso. Para concluir este mensaje, te invito a hacer una pausa y reflexionar profundamente. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy viviendo mi fe con integridad? ¿Doy mi ayuda sin discernimiento? ¿O simplemente me dejo llevar por la presión de querer ser bueno a toda costa? ¿Estoy dispuesto a decir no cuando es necesario para proteger mi corazón y el de los demás? Que este momento de reflexión sea una semilla de cambio en tu vida. Ora, pide a Dios que te dé la sabiduría para actuar con justicia y compasión, y que cada acto de generosidad sea una expresión sincera del amor que Él nos ha dado. Recuerda que la verdadera transformación se da cuando el corazón se rinde a la verdad y cuando cada acción se alinea con la voluntad divina. Oremos juntos. Señor, te pido que ilumines mi corazón y me guíes en el camino de la verdad. Ayúdame a discernir entre lo que es genuino y lo que es superficial, y danos la sabiduría para que cada acto de ayuda que ofrezca sea un reflejo de tu amor y de tu justicia. Que nunca me deje llevar por el impulso de ayudar sin pensar, sino que siempre actúe con un corazón consciente y lleno de gratitud. Amén. Conclusión. Un llamado a la vida con discernimiento y transformación. En resumen, hemos visto que la salvación es un regalo inefable que se recibe únicamente a través de la fe en Jesucristo, y que para alcanzarla es necesario deshacernos de actitudes como la incredulidad, la autojustificación, la hipocresía, la búsqueda de caminos alternativos, la blasfemia, la apostasía y la muerte espiritual. Al mismo tiempo, hemos aprendido que la ayuda y la generosidad deben ejercerse con discernimiento para que nuestro amor no sea mal utilizado y se convierta en un medio para fomentar el crecimiento y la verdadera transformación. No se trata de cerrar el corazón a nadie, sino de aprender a ver más allá de las apariencias
y de actuar con inteligencia y compasión. La verdadera sabiduría está en reconocer que, aunque Dios nos llama a ser generosos, también nos invita a proteger nuestro espíritu y a actuar con responsabilidad. Cada acción, cada ayuda brindada debe ser una semilla de cambio, un paso hacia una vida más plena y en sintonía con la voluntad divina. Te invito a que, a partir de hoy, examines tus propias actitudes y a que te comprometas a vivir de acuerdo con la verdad. Que tu fe no sea solo una apariencia, sino una transformación real que se refleje en cada aspecto de tu vida. Y que cada vez que extiendas la mano para ayudar, lo hagas con la convicción de que estás sembrando amor y justicia, sabiendo que al final cosecharás el fruto de tu esfuerzo y de tu entrega. Recuerda las palabras de Pablo en 2 de Corintios, donde nos anima a dar con alegría, no por obligación, sino desde un corazón genuino. Esa es la esencia del amor de Dios, un amor que transforma, que sana y que edifica. No permitas que la indiferencia, la pereza o la manipulación nublen tu capacidad de amar. Sé luz en medio de la oscuridad y deja que tu vida sea un testimonio vivo de la verdad y la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Palabras finales y llamado a la comunidad. Llegamos al final de este profundo recorrido y quiero aprovechar este momento para dejarte un mensaje final que resuma y refuerce todo lo que hemos compartido hoy. Nuestro viaje ha sido extenso y lleno de reflexiones profundas, desde la importancia de reconocer aquellas actitudes que nos alejan de la salvación, hasta la necesidad de actuar con discernimiento al ofrecer nuestra ayuda. Ahora es el momento de sintetizar esos aprendizajes y sobre todo de invitarte a ser parte activa de una comunidad que busca vivir conforme a la verdad y la gracia de Dios. Antes que nada, quiero agradecerte por haberme acompañado en este camino. No es sencillo enfrentar verdades tan profundas sobre uno mismo, pero la luz de la sabiduría y la gracia que recibimos de Dios solo se hace más fuerte cuando compartimos nuestras experiencias y nos ayudamos mutuamente. Cada reflexión, cada enseñanza y cada testimonio que hemos abordado hoy no es solo para ser escuchado o leído, sino para ser vivido. La transformación verdadera comienza cuando permitimos que esas palabras penetren en lo más profundo de nuestro corazón y nos impulsen a actuar con amor, responsabilidad y sobre todo con integridad. Te invito a que no te quedes solo con lo que has aprendido hoy. Comparte este mensaje con familiares, amigos, compañeros de fe y con cualquiera que pueda beneficiarse de esta luz. No se trata de imponer una verdad, sino de abrir un espacio para el diálogo y el crecimiento mutuo. Muchas veces, en la soledad de nuestras luchas, nos sentimos tentados a creer que estamos solos, que nuestros errores son demasiado grandes para ser superados. Sin embargo, la verdadera fortaleza surge de la comunidad. Es en el compartir, en el escuchar y en el acompañar a otros, donde hallamos el apoyo necesario para superar cualquier obstáculo. Quiero animarte a participar activamente en grupos de estudio bíblico, a buscar consejería espiritual si sientes que alguna de estas actitudes negativas ha echado raíces en tu vida, y a no temer expresar tus inquietudes. La comunidad de fe es un refugio donde podemos encontrar consuelo, aliento y sobre todo la oportunidad de aprender de las experiencias de otros. Recuerda que cada uno de nosotros es un eslabón fundamental en la cadena que sostiene la fe. No subestimes el poder de una palabra amable, de un abrazo sincero o de una oración compartida. Asimismo, es fundamental que te conviertas en un agente de cambio en tu entorno. No basta con transformar nuestro propio corazón, sino que debemos extender esa transformación a la comunidad que nos rodea.
Imagina el impacto que podría tener un grupo de personas comprometidas a vivir con integridad, a ayudar con sabiduría y a discernir la verdad en cada acción. Esa es la verdadera misión. Ser luz en medio de la oscuridad. Ser un faro que guía a aquellos que aún buscan la dirección correcta. Hoy, al terminar este mensaje, te hago una invitación especial. Toma un momento para reflexionar sobre las enseñanzas que has recibido y luego decide actuar. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo ser un instrumento de la paz y la verdad en mi comunidad? ¿De qué manera puedo contribuir a que mi entorno se transforme en un lugar donde la fe no solo se predique, sino que se viva a cada instante? No permitas que la rutina o el miedo te impidan dar ese paso decisivo. La transformación comienza en el corazón y ese cambio se irradia hacia todos los aspectos de nuestra vida. A lo largo de este mensaje, hemos visto cómo actitudes como la incredulidad, la búsqueda de caminos alternativos, la hipocresía, la autojustificación, la blasfemia, la apostasía y la muerte espiritual pueden desviar a las personas del camino de la salvación. Estas actitudes no solo afectan la relación personal con Dios, sino que también repercuten en la comunidad, minando la unidad y la esperanza. Por eso, es vital que cada uno de nosotros se convierta en un agente de cambio, dispuesto a corregir y a guiar, pero siempre con amor y respeto. Permíteme recordarte que la comunidad de fe no es un lugar de juicios rápidos ni de condena intransigente. Es sobre todo un espacio de sanación y de crecimiento en el que cada error se puede corregir y cada tropiezo se puede transformar en una lección. Cuando compartimos nuestras batallas, nuestras dudas y nuestros momentos de debilidad, no solo nos fortalecemos a nosotros mismos, sino que también abrimos la puerta a que otros encuentren consuelo y esperanza. La verdadera belleza de la fe reside en su capacidad para unirnos, para hacer de cada uno de nosotros un reflejo de ese amor incondicional que Dios nos ofrece. Quiero dejarte con una imagen que me ha inspirado profundamente. Imagina una comunidad como un gran jardín. Cada uno de nosotros es una semilla que, con el cuidado adecuado, puede florecer y dar frutos abundantes. Pero para que ese jardín prospere, es necesario que cada planta reciba la luz, el agua y la nutrición que necesita. Eso es lo que hace la comunidad de fe. Provee el ambiente adecuado para que cada corazón crezca, se transforme y brille con la luz de Cristo. No permitas que la sombra de la duda, del orgullo o de la indiferencia impida que tu semilla florezca. Busca la luz, riega tu alma con la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo te transforme cada día. Finalmente, recuerda siempre que cada acción de amor, cada gesto de ayuda y cada palabra de aliento tiene el poder de cambiar vidas. No subestimes el impacto de ser un testimonio viviente de la verdad. Cuando actúas con discernimiento, cuando ofreces tu ayuda solo a quienes verdaderamente están dispuestos a cambiar, estás sembrando las semillas de una transformación que puede llegar a ser infinita. Y esa transformación que nace del amor genuino y de la entrega sincera es lo que verdaderamente edifica el reino de Dios en la tierra. Te invito a que desde hoy te comprometas a ser un faro de luz en tu comunidad. Participa, comparte, escucha y sobre todo, vive con la certeza de que cada paso que das hacia la verdad tiene un impacto eterno. Que tus palabras sean siempre reflejo de sabiduría y que tu ayuda sea un puente que conduzca a la restauración y al crecimiento. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu corazón y te guíe en cada decisión. Que encuentres en la comunidad el apoyo y la fortaleza necesarios para seguir adelante.
sabiendo que en la unión de los creyentes se multiplica el poder de la fe. No camines solo, únete a aquellos que comparten la misión de vivir conforme a la verdad y juntos construyamos un mundo donde la luz de Cristo ilumine cada rincón. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y transformación. Que estas palabras se conviertan en una fuente constante de inspiración para ti y para todos aquellos que decidan unirse a esta comunidad de fe, esperanza y amor. Que cada día encuentres nuevas razones para creer, para amar y para ayudar, sabiendo que al final cada pequeño acto de generosidad y discernimiento nos acerca más al plan divino de salvación. Que Dios te bendiga abundantemente y que la gracia de Jesucristo te acompañe en cada paso de tu camino. Comparte este mensaje, involúcrate en tu comunidad y sé la luz que otros necesitan para encontrar el camino de la verdad. Hasta la próxima y que la paz de Dios esté siempre contigo.